¿Qué vamos a realizar en este taller? Básicamente vamos a ver lo que es una aplicación econométrica de corto y de largo plazo. Y para ello vamos a utilizar lo que es la cointegración. Esta es una aplicación, a las divisas y sus factores relacionados, en el cual tenemos un archivo en Excel, coin PPPP, en el cual tenemos tres tipos de cambio. Tenemos el tipo de cambio de Canadá, es decir, de dólares canadienses en términos de dólar americano. Tenemos el tipo de cambio del Japón, el cual representa los yenes japoneses por dólar americano. Y tenemos el tipo de cambio del Reino Unido, ¿no? El cual representa libras esterlinas por dólar americano. De igual manera, además de los tres tipos de cambio, tenemos los precios de cada país. Hablamos el precio, el IPC de Canadá, hablamos el IPC del Japón y hablamos el IPC del Reino Unido. De igual manera, tenemos también otros precios como el IPC de Estados Unidos y el IPC de Francia. Un poco para poder introducir a lo que es los determinantes del tipo de cambio, vamos a recurrir a la teoría de paridad de poder de compra. ¿Qué dice esta teoría de paridad de poder de compra? Está basada en lo que es la ley de un solo precio. La ley de un solo precio conecta lo que son los precios domésticos con los precios internacionales a través del tipo de cambio. De igual manera, si en esta ley de un solo precio despejamos el tipo de cambio, podemos definir básicamente lo que es el tipo de cambio, que si yo despejo aquí E, que es el tipo de cambio, básicamente va a ser una razón de precios relativos. ¿Precios de relativos de quién? Los precios de la economía doméstica en relación con los precios externos o precios internacionales. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir sobre en función de qué estaría el tipo de cambio? El tipo de cambio estaría en función de sus precios domésticos y en función de los precios internacionales, ¿no? Vamos a ver una aplicación. En este caso, vamos a ver cuáles son los determinantes del tipo de cambio de Japón. Para ello, y con base en la expresión 2, vamos a asumir que el tipo de cambio del Japón está en función de sus precios domésticos y está en función de precios externos, ¿no? Para los precios domésticos estamos considerando el IPC del Japón y de igual manera para precios externos estamos considerando lo que son el IPC, perdón, en todo caso, de Estados Unidos. Algo que es importante, nuestras variables están medidas en logaritmo. Algo que siempre es usual en economía y finanzas es que cuando nuestra variable dependiente está en logaritmo y cuando nuestras variables explicativas también están en logaritmo, la importancia de esto es que nos permite obtener elasticidad, ¿no? Esto básicamente se da para modelos log-log o modelos doblemente logarítmico, tanto por el lado de la variable dependiente como por el lado de las variables explicativas. Y de igual manera, conforme en una sesión previa, podemos hacer una distinción de lo que son modelos de corto plazo y de lo que son modelos de largo plazo.
¿En qué consiste? Bueno, y el objetivo de este taller es básicamente estimar un modelo de corto plazo y un modelo de largo plazo, ¿no? En el corto plazo involucra que las variables son estacionarias, con el objetivo de verificar la consistencia en los resultados. Utilizamos tres pruebas de raíces unitarias, lo que es la prueba Dickey-Fuller aumentada, lo que es la prueba Philip-Perron y lo que es la prueba KPSS, ¿no? Si se encuentra que todas las variables son integradas de orden 1, por lo tanto, esto significa de que las variables se convertirán en estacionarias después de una diferencia. Por lo tanto, eso significa que el modelo econométrico en el corto plazo debe ser modelado con variables en sentido estacionarias. Esto significa que si son integradas de orden 1, mi variable dependiente va a estar en primera diferencia y mis variables explicativas, tanto los precios domésticos, precios del Japón, como los precios internacionales o precios de Estados Unidos, deberán también estar explicadas en primera diferencia. Y por otra parte, como hemos explicado, modelos doblemente logarítmicos, tenemos por lo tanto que alfa 1 y alfa 2 corresponde a elasticidades de corto plazo. En este sentido, también mencionamos de que la variación de un logaritmo es equivalente a un cambio porcentual, ¿no? Entonces, ¿qué va a representar este parámetro alfa 1, por ejemplo? Va a representar cuál es el cambio porcentual del tipo de cambio del Japón ante el cambio porcentual de sus precios domésticos, manteniendo constante los precios internacionales o precios externos. Y por otra parte, ¿qué nos va a representar este parámetro alfa 2? Este parámetro alfa 2 nos va a representar cuál es el cambio porcentual en el tipo de cambio del Japón ante una variación porcentual en los precios externos o precios de Estados Unidos, manteniendo constante los precios domésticos. De forma a priori y según la ley de un solo precio o la teoría de poder de paridad de poder de compra, esperaríamos que en la medida de que exista mayor inflación doméstica, recuerden ustedes, un cambio porcentual en los precios es una inflación. En la medida de que exista mayor inflación doméstica, por lo tanto, lo que va a suceder es que el tipo de cambio va a tender a depreciarse, ¿no? Eso significa alfa mayor que 1. Y por otra parte, mientras exista mayor inflación externa, o es decir, mientras que exista un cambio positivo en los precios de Estados Unidos, eso es mayor inflación externa, por lo tanto, eso va a llevar a que el yen se aprecie. Esto, en otras palabras, sería un alfa 2 menor que 0, ¿no? Entonces, estas son las relaciones esperadas. Esto señalando que es un modelo de corto plazo. ¿Qué sucedería con un modelo de largo plazo? Básicamente, si hemos partido del supuesto y la verificación con pruebas de raíces unitarias, Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron y KPSS, que todas las variables tienen el mismo orden de integración, y por lo tanto, todas las variables son integradas de orden 1, entonces puede existir una relación de largo plazo entre las variables. ¿Qué significa una relación de largo plazo? Básicamente estamos asumiendo de que existe una tendencia común y de igual manera estamos asumiendo que la combinación
entre estas variables, que son de orden no estacionario en niveles y son estacionarios en primera diferencia. Sin embargo, su combinación será estacionaria. Y por lo tanto, un modelo de largo plazo está expresado en variables no estacionarias, es decir, sin primera diferencia, tanto la variable dependiente del modelo como las variables explicativas. Y por otra parte, de igual manera, en este caso, delta 1 y delta 2 ahora van a representar elasticidades de largo plazo, ¿no? De igual manera, mantenemos el signo señalando que cuando suben los precios domésticos, eso vamos a esperar de que exista una depreciación del tipo de cambio, en este caso, depreciación del tipo de cambio del yen. Y por otra parte, cuando existan mayores precios externos, de igual manera vamos a esperar una apreciación del tipo de cambio, pero ya expresando las variables, considerando que son no estacionarias y las vamos a modelar en niveles, es decir, siendo no estacionarias. Sin embargo, esto es lo que se conoce como una relación de largo plazo. Sus parámetros corresponden a elasticidades de largo plazo y para poder evidenciar que existe una relación de largo plazo o con integración, debemos aplicar las pruebas y metodologías de Engel y Granger, Premio Nobel en Economía 2003, y de Phillips Auliaris, ¿no? Básicamente en esta combinación lineal entre las variables en sentido estacionario, lo que sería estacionario sería el término de error. ¿Qué sucede si estimamos una ecuación de largo plazo? Nuestros parámetros son estadísticamente significativos y no existe cointegración, aquí en la expresión 4. Básicamente eso es lo que se conoce como la regresión falsa o también llamada regresión espuria. Y finalmente, aparte de estimar el modelo de corto plazo, el modelo de largo plazo, si existe cointegración, es posible que exista un modelo con corrector de error. Esto es lo que se conoce como el teorema de Granger. ¿Qué dice el teorema de Granger? Dice de que si existe cointegración, se puede señalar que la dinámica de largo plazo influye o se incorpora en la dinámica de corto plazo a través de un mecanismo corrector de error, ¿no? Y esto básicamente consiste en mi variable de corto plazo, en mi modelo de corto plazo, donde mis variables son estacionarias, voy a incluir una nueva variable explicativa, ¿no? Esta nueva variable explicativa corresponde al término de error en un rezago que proviene de la ecuación de largo plazo. Dicho de otra forma, primero estimo mi modelo de largo plazo. En este modelo de largo plazo voy a guardar los errores de largo plazo y los voy a rezagar en un periodo. Estos errores rezagados en un periodo lo voy a incluir en el modelo de corto plazo como una variable explicativa, ¿no? Y básicamente lo que voy a apreciar es la propiedad estadística en términos de su significancia estadística del parámetro gamma, que este va a ser mi mecanismo de corrector de error. Básicamente se espera, para que exista la evidencia de un mecanismo de corrector de error, que este parámetro sea negativo y estadísticamente significativo. ¿Por qué negativo? Resulta de que si, por ejemplo, el tipo de cambio, la variable dependiente, se aleja de sus determinantes de largo plazo, esto significa un error, por ejemplo, positivo.
Por lo tanto, en el corto plazo, lo que va a hacer es que va a corregir a la disminución. Por lo tanto, se esperaría de que este parámetro gamma o mecanismo corrector de error sea negativo y estadísticamente significativo. Entonces, de manera introductoria, antes de irnos a nuestra aplicación en RStudio, el objetivo básicamente en esta presentación es que podamos ver cómo se explica un modelo tanto de corto plazo con variables estacionarias, un modelo de largo plazo con variables no estacionarias y desde luego probando lo que es la cointegración y finalmente si existe cointegración, el llamado modelo con corrector de error con el propósito de aplicar el teorema de Granger, ¿no?